Bienvenidos a nuestra segunda lección del curso de catalán para hispanohablantes. En la lección anterior expliqué que el catalán y el castellano tienen un mismo origen, ambos provienen del latín, y por lo tanto tienen muchos puntos en común, pero también varias diferencias importantes. Como en todos los idiomas, la primera diferencia evidente es la pronunciación. Así que vamos a empezar con ella. Tengo que aclarar que el catalán tiene varios dialectos y variantes regionales, que habitualmente se agrupan en dos grandes bloques: el catalán oriental y el catalán occidental. La principal diferencia entre estos bloques está en la pronunciación de las vocales. En este curso voy a seguir la pronunciación del catalán oriental, que es la que mejor conozco, pero en algunos casos relevantes os puedo indicar cómo sería la pronunciación en otras variantes. Normalmente, al explicar la pronunciación de otro idioma, existe la costumbre de empezar por las vocales, supongo que porque se consideran más fáciles. Sin embargo, en este caso creo que es más conveniente empezar por las consonantes. ¿Por qué motivo? Pues porque al explicar la pronunciación siempre doy ejemplos de palabras reales. Y si empiezo por las vocales sin que antes hayáis visto las consonantes, habrá casos en los que los ejemplos no se entiendan bien. Así que vamos a tomar ese alfabeto y dejamos las vocales para más tarde. La mayoría o un gran número de consonantes se pronuncian igual que en castellano u otros idiomas que conozcáis. Así que vamos a ver cuáles se pronuncian de forma distinta. Además, y para que no os desconcierten algunos ejemplos, un punto que debemos tener en cuenta es que en castellano solo unas pocas consonantes pueden estar en posición final de palabra. Es decir, no tenemos palabras que acaben en P, ni en G, ni en T, etc. Pero en catalán, prácticamente cualquier consonante puede estar a final de palabra. Bueno, no creo que haya ninguna palabra que acabe en Q ni en H, pero aparte de eso pueden acabar en cualquier cosa. Empecemos. La B se pronuncia igual que en castellano. Actualmente no hay ninguna diferencia entre la pronunciación de la B y la V, que en catalán se llaman B alta y B baixa. Hay una particularidad de la B al juntarse con la L en el grupo BL, pero esto lo explicaré después. La pronunciación de la C sigue la misma lógica que en el español seseante. Es decir, delante de A, O, U se pronuncia K y delante de E, I se pronuncia S. Supongo que ya lo sabéis, pero en catalán no existe el sonido Z. Pero atención, porque tenemos una modificación de la C con una especie de rabito debajo. El nombre técnico de este rabito es cedilla, y a esta letra en catalán se la llama C trancada, que literalmente significa C rota. La C trancada no tiene ninguna complicación porque se pronuncia exactamente igual que una S. Su única particularidad es que puede colocarse delante de A, O y U. A menudo se la encuentra en palabras que en castellano tienen la Z en esa misma posición. Por ejemplo, caçar, cazar, eriçó, erizo, peça, pieza, capaz, capaz. Pero no siempre. Lliçó, lección. Dolç, dulce. Seguimos con el alfabeto. La D no tiene nada de particular, se pronuncia exactamente igual que en castellano. La F lo mismo. G. Delante de E, I se pronuncia como la J del francés. Germà, hermano. Màgia, magia. Atención, en palabras terminadas en la combinación I-G, pronunciamos el sonido Y. Ahora bien, como esta combinación está a final de sílaba, normalmente se pronuncia ch. Lo que debemos tener presente es que en la mayoría de casos la I de esta combinación no se pronuncia.
Esta I es solo para indicar que la G se pronuncia Y. Maig, mayo. Veig, veo. Fuig, huye. Ahora bien, hay algunos pocos casos en los que esta I sí se pronuncia porque no hay más remedio que pronunciarla, ya que es la única vocal. Mig, desig. Una de las escasísimas excepciones es la palabra càstig, castigo, que no se pronuncia càstig, sino càstig. Finalmente, igual que ocurre con la B, la G tiene una particularidad en palabras que tienen la combinación GL. Como ambos casos son parecidos, los explicaré los dos juntos después del recorrido general por las consonantes. La H, igual que en castellano, no se pronuncia nunca, así que sin problemas. La J se pronuncia como la J del francés. Joc, juego. Major, mayor. Enveja, envidia. La K no tiene nada que no sepáis, se pronuncia igual, solo aparecen nombres de origen extranjero. La L, en catalán, tiene una particularidad y es que se pronuncia haciendo que la parte de atrás de la lengua se aproxime al velo del paladar, es decir, a la parte más profunda de la cavidad bucal. Fijaos en la diferencia. L, ela. L, l. Ala, ala. L, l. Clavo, clau. Ala, ala. Luego tenemos la combinación de dos Ls, que es similar a la del castellano, pero no idéntica, porque en castellano, como muchos sabéis, actualmente la pronunciación predominante es la yeísta, es decir, elle se pronuncia exactamente igual que Y. Pero en catalán se mantiene la diferencia. El sonido y no es igual que el de la semiconsonante y, que por cierto en catalán se expresa mediante la vocal i, lo cual veremos en el tema de las vocales. La principal diferencia es que en el sonido de elle o y, que hacemos en castellano, el aire pasa por encima de la lengua. Fijaos bien, y. Pero en el sonido de y del catalán, el aire pasa por los lados de la lengua. Y. Fijaos en la diferencia. Y. Llum, luz. Palla, paja. Anell, anillo. Finalmente tenemos la combinación de dos Ls, pero no juntas, sino separadas por un pequeño punto. A esto se le llama L geminada. La teoría dice que se pronuncia como una L larga, o como dos Ls pronunciadas una detrás de otra. Por ejemplo, deberíamos pronunciar sílaba, célula, etc. En la práctica, la gran mayoría de hablantes la pronuncian como una L normal, pero recordad lo que he dicho antes, que se pronuncia con la parte de atrás de la lengua cerca del velo del paladar. Célula, sílaba. Aunque la pronunciación como L larga se preserva en algunos dialectos de las Islas Baleares. La M no tiene nada de particular. La N por sí sola tampoco tiene nada de particular, pero tenemos la combinación NY que se pronuncia como la ñ del castellano. Piña, piña. Caña, caña. Recordemos que en catalán es posible tener a cualquier consonante en posición final de palabra. Any, año. Anys, años. La P nada de especial. El uso de la Q en catalán es prácticamente idéntico a cómo funciona en castellano. Es decir, siempre se escribe seguida de la letra U, que no se pronuncia. Que significa qué, qui, quién, aquell, aquel, etc. Pero hay un par de diferencias que conviene destacar.
La primera es que el grupo QU también puede aparecer delante de A y O por motivos etimológicos, ya que se trata de palabras que se escribían con Q en latín. Por ejemplo, qualitat, calidad, o quota, cuota. Y el segundo punto, que está relacionado con el primero, es que también por motivos etimológicos, ciertas palabras que en latín se escribían con Q y que en español pasaron a escribirse con C, se trata de cultismos, como cuestión, en catalán mantienen la escritura con Q, pero para indicar que esta U sí debe pronunciarse, escribimos una diéresis sobre la U. Qüestió, cuestión. Aqüífer, acuífero. Aqüeducte, acueducto. Eqüestre, ecuestre. Eloqüent, elocuente.